a avanzar, Señor, a dejar lo que era de niño, Señor, a dejar lo que era de niño. Dile ahí donde estás, dile: Señor, yo quiero en áreas de mi vida específicas dejar lo que era de niño, Señor, y volvernos adultos, volvernos maduros, Señor. Padre, nosotros vemos a través de tu palabra cómo Pablo le reprocha a la iglesia el hecho de no ser adultos, de no ser maduros en la fe, Señor. Y esa es la verdad de nuestras vidas en algunas áreas, Señor. Hay áreas de nuestra vida en las que no hemos logrado madurar, en las que no hemos logrado crecer, en las que no hemos logrado dejar lo que era de niño, Señor. Pero hoy estamos aquí perseverando en tu camino, perseverando, Señor, en el congregarnos, perseverando en la fe, perseverando, Señor, en la palabra, perseverando, Señor, Padre, en el propósito, Señor, que tú tienes para nosotros, porque queremos crecer a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo en cada aspecto de nuestra vida, Señor. Hay áreas en las que no lo hemos logrado. Esta semana fue el reflejo de que seguimos fallando. En esta semana nos vimos fallando una vez más, Señor. Perdónanos. Perdona la incredulidad, perdona el miedo, perdona el temor. Perdónanos, Señor, los momentos que permitimos que la carne reinara, que el pecado reinara, Señor, en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, todos esos pequeños reinos, Señor, que nosotros mismos hemos establecido. Perdónanos, Señor, en esas áreas de nuestra vida donde todavía se hace nuestra voluntad, Señor. Y ven, Señor, y establece tu reino, Señor. Establece tu reino en cada corazón. Establece tu reino en cada familia, Señor. No solo de la congregación, sino aquellas familias que aún están lejos de ti, Señor. Que aún, Señor, rechazan la fe. Que aún, Señor, están endurecidos en su corazón. Que aún, Señor, están cegados por ese pecado que un día nos cegó a nosotros y nos impidió ver con claridad tu voluntad, Señor. Ven y establece ahí tu reino. Ven y establece ahí tu voluntad, Señor. Que tu voluntad, Señor, esta semana se haga en nuestras vidas conforme se hace en el cielo, Señor. Por favor, por favor, ven y fortalécenos a todos. Ven y fortalécenos, Señor. Envía ángeles que nos fortalezcan a todos en este lugar para esta semana, Señor. Tu palabra nos deja ver como tu Hijo, en un momento de mucha angustia, en un momento de mucha angustia, de una extrema angustia, oró a ti. Y dice que venían ángeles y lo fortalecían, Señor, para enfrentar un momento difícil, momento doloroso, momento humillante, un momento, Dios mío, que iba a traer vida a nosotros, Señor. Ayúdanos, fortalécenos a todos. Habla ahí con Dios y dile: Señor, ven y fortalécenos. Ven y fortalécenos en nuestro hombre interior. Ven y fortalécenos, Señor, en nuestro espíritu, Señor. Ven y visítanos hoy, Señor. Llénanos, Señor, hasta que nuestra copa rebose. Hasta que nuestra copa rebose, Señor. Adereza mesa en esta semana delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores, Señor. Haz banquete para nosotros a pesar de las dificultades. Que esta semana podamos ver cómo tú haces banquete y preparas banquete, Señor, y vistes nuestra mesa de banquete a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, Señor. Te lo pido, podamos sentir eso, que hay banquete de parte tuya, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Condúcenos a pasos delicados. ¿Qué tal si le pides? Muchas veces tú le has dicho: tú eres mi pastor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Dile: Señor, condúceme esta semana a pasos delicados.
Llévame a aguas de reposo. Ayúdame, Señor. ¿No le estás diciendo? Diferenciar tu voz de la voz del mundo. Diferenciar tu tu dirección, Señor. Ocupado, Señor, de tal manera que hemos desechado tu voz, de tal manera que hemos ignorado tu voz, de tal manera, Señor, que hemos ignorado las señales que tú emites, que tú pones, que tú mandas, que tú envías, Señor. Tu palabra nos deja ver que tú enviaste profetas a tu pueblo desde la mañana hasta la tarde, Señor, pero ellos ignoraron tu voz. Y así hemos hecho nosotros muchas veces. Muchas veces hemos ignorado tu voz. Hemos ignorado que eres tú porque no conocemos tu voz. Dile, Señor, algo que ha fallado en mí es que yo no conozco claramente tu voz. No la conozco y a veces pienso que no es tu voz, que no eres tú, que no eres tú, Señor. Pero hoy te pido, agudiza mis sentidos espirituales. Agudiza mis oídos, agudízalos, Señor. Agudízalos, despiértalos, Señor, esos sentidos espirituales en mi vida para que yo conozca tu voz, para que yo ame tu voz y pueda ir detrás de tu voz. Porque yo te estoy pidiendo dirección, Señor. Es la realidad de todos nuestros días. Estamos pidiendo dirección, estamos pidiendo guía, Señor. Pero necesito conocer tu voz y no la conozco claramente. No la sé distinguir. A veces pienso que soy yo, que es la gente. A veces no sé cuándo algo viene de ti, cuándo no viene de ti, Señor. Esa es la verdad. Hemos sido torpes, hemos fallado en esto, Señor. Muchas veces hay personas que nos han hablado y eres tú quien las ha enviado, Señor. Pero yo pienso que es la persona, que es la persona, Señor. Y he dejado de valorar muchas verdades, muchos consejos, muchas palabras que tú has querido hablar a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos. Así le dice, Señor. Dile ahí donde estás, no quiero desviarme. No quiero desviarme. No quiero desviarme. No quiero equivocarme. Tu palabra dice
que una de las características de este camino es que es angosto. Angosto, Señor. Y es fácil salirse de algo angosto y no darse cuenta, Señor. Y nosotros por eso queremos que nos ayudes, que nos bendigas. Que bendigas a la iglesia esta semana, que bendigas a mis hermanos, que los llenes de tu presencia, que los fortalezcas, que avives su fe, Señor, que despiertes sus sentidos espirituales, que la iglesia crezca, Dios, que la iglesia madure, que la iglesia avance, que la iglesia se multiplique, que seamos muchos más entendiendo la verdad del evangelio, siendo transformados por la verdad del evangelio, Señor. Te lo pedimos, Dios Todopoderoso. Bendícenos a todos, Señor. Vivifícanos según los dichos de tu boca, Señor. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Allí con tus manos levantadas, sigue adorando al Señor, sigue adorando al Señor. Sigue bendiciendo el nombre del Señor. Maravilloso eres, Señor. Dile, Señor, úsame, usa mi vida, úsame, mi Dios. Aleluya, quiero ser un instrumento en tus manos, mi Rey. Vamos a adorar todos juntos, amén. Aleluya. Con tu luz, alúmbranos, queremos ser tu resplandor, enciéndenos para alumbrar. El mundo tiene que saber que tú eres vida, que tú eres luz. Abre sus ojos, déjales ver que en ti está todo, que tú eres paz, que tú eres Rey de majestad. Vamos a decirle juntos. Úsame, te entrego mi vida, mi hoy, mi mañana. Dile.
mensaje sigue vivo, Señor, en nosotros. Queremos ser más como tú. Queremos ser más como tú, Señor. Aleluya. Dile, Señor, quiero parecerme más a ti. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Solía vivir la vida mejor y me encontré un camino mejor. No hace falta nada ya. No yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. Lo que fui, no soy más. Tú en mi vida estás. No yo, solo Cristo. Y crucificado junto a mí, ya no vivo yo, tú vives en mí. Y no hay nada más que pueda aportar, tu gracia, Jesús, me bastará. No yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. Lo que fui, no soy más. Tú en mí vivo estás. No yo, solo Cristo. Consumado fue por la fe, puedo ver, y este corazón todo tuyo es. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Consumado fue por la fe, puedo ver, y este corazón todo tuyo es. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Aleluya. Levanta tus manos allí y dile, Señor, reina en mi vida, Señor. Quiero menguar para que tú reines más en mi vida. Dile, Señor, forma tu carácter en mí. Que no sea yo, sino tú, Señor. Aleluya. Sino Cristo. Sé tú, Señor. No yo, sino Cristo. Una vez más, dile. No yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. Lo que fui, no soy más. Tú en mí vivo estás. No yo, solo Cristo. Consumado. Consumado fue por la fe, puedo ver, este corazón todo tuyo es. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para Dile, consumado. siempre. Y consumado
Dile, Señor, todo mi corazón es tuyo. El Señor nos perfecciona todos los días. En medio de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, Dios sigue fortaleciéndonos. Dice la palabra del Señor que el acta de decreto que había en nuestra contra fue clavado en la cruz del Calvario. Solamente nos venimos ante Él y le decimos: Señor, perdónanos. Señor, transfórmanos. Señor, quiero hacerlo mejor. Quiero, Señor, esforzarme más para agradarte. Si estamos en pie en esta mañana es por la fe, porque ya no vivimos nosotros sino Cristo. No yo sino Cristo. No yo sino Cristo. Dile una vez más. No yo sino Cristo. Tu Señor. No yo sino Cristo. Lo que fui no soy más. Tú en mí vivo estás. No yo sino Cristo. Consumado. Consumado fue. Por la fe puedo ver. Este corazón todo tuyo es. Y hoy mi adoración a darte, Señor, eres mi porción. Una última vez, consumado. Y consumado fue. Por la fe puedo ver. Este corazón que todo tuyo es. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Gracias, Señor. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Todo nuestro corazón, Señor, es tuyo. Y queremos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Dile, Señor, quiero adorarte en espíritu y verdad. Aleluya. Vamos ahí a alabar al Señor con las palmas. ¡Oh, sí! Gracias, Señor. Es tiempo de adorar con pasión. Aleluya. Es tiempo de tu justicia fluir. Déjala fluir. Aleluya. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. ¡Alábale! Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. ¿Cuántos dicen amén? Y es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. ¡Hey! Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. A ver. eres santo, Aleluya, eres digno, dilo. eres digno. Aleluya. A ver, ese grito de júbilo. Maravilloso es Dios. Le alabamos con el espíritu, le alabamos en verdad.
con nosotros. Tú eres santo, eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Vamos con fuerza. Tú eres santo, eres digno. Todos, todos. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, eres digno. Aleluya. Levante ese aplauso al Rey, ese grito de júbilo. Aleluya. Nos gozamos. Maravilloso Dios. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Y a ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Vamos, iglesia. ¿Cuánto nos gozamos esta mañana? Amor sin fin y luz antes del sol. Tu gloria es eterna sin parar. No terminará. La creación hoy te cantará. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Y a ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Y una vez más, silencio. Y a ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. ¿Qué le parece si hacemos un ruido de alegría? Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Los que creen que Cristo venció, dale ese aplauso fuerte, fuerte. Aleluya. Vamos. Venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder.
Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Y a ti por siempre te alabaré. Día y noche y gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. ¡Vamos, iglesia! Y a ti por siempre te alabaré. Día y noche y gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Aleluya, ese grito de guerra. Maravilloso es Dios. Vamos a cerrar con ese grito de júbilo. Aleluya, aleluya. Él vive, Él reina. Aleluya. Maravilloso es Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por este tiempo. Bienvenidos mis hermanos. Cada uno de ustedes a este lugar que nos congrega, que nos convoca y que más que ser el lugar es el nombre de Jesús, que nos convoca, que nos trae de lejos, de cerca, que reúne a tantas personas tan diferentes la una de la otra, pero con un mismo propósito, y es el de adorar al Señor. Mientras los niños van pasando, nosotros vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Y para quienes están tomando nota, quienes les gusta tomar nota de lo que Dios habla, ¿no? Esa sana costumbre es de bendición para quien la tiene, porque nos ayuda a recordar aquello que ha tocado nuestras vidas, aquello que impacta nuestro corazón. Y vamos a leer un poco ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. Hace muchos años, cuando yo empecé en el Evangelio, como en esos primeros meses que entregué mi vida al Señor, empecé a comprender que yo tenía un llamado, que quería servirle a Dios de tiempo completo. Y bueno, por ahí alguna vez se dio la oportunidad de preguntarle al pastor Alberto que uno cómo hacía para saber qué predicar. Así le dije yo: pastor, ¿y uno cómo sabe para saber qué tiene que predicar, cómo tiene que predicar? Y él me dijo una frase. El pastor, bueno, a veces ve nuestras transmisiones, que no sé si vaya a ver esta y se acuerde de ese momento. Y él me dijo: mira, cuando uno tiene comunión con Dios, uno siempre tiene algo que decir. Así, esa fue la frase que él me dijo. Con eso me resolvió una duda que yo tenía en mi corazón como nueva, que uno dice: pero ¿cómo harán los predicadores para sacar los mensajes? No siempre como nuevo se pregunta eso. Y él me dijo: una persona que tiene comunión con Dios siempre tiene algo para decir. Y dijo, lo concluyó o lo remató, o lo selló con una frase final que me dijo:
Y todo aquel que tiene comunión con Dios, lo que está esperando es su momento. Eso, por ejemplo, hay que aplicarlo mucho a quienes tienen miedo, ¿no? Ay, me ponen, ay, ¿cómo lo hago? Ay, ¿qué digo? Ay, ¿por qué a mí? Ay, pero hoy, ay. La comunión con Dios hace la diferencia. Porque en la comunión con Dios, pues nos habla Dios, siempre. Y esas incapacidades, esos miedos, esos temores, pues se acaban precisamente en eso, en la comunión con Dios. Y precisamente, ¿por qué les digo esto? Porque dentro de mi comunión con Dios, que tengo mi lectura diaria, el Señor me habló mucho, me impactó mucho este capítulo, que es bastante corto, es uno de los más cortos ahí del libro de los Hechos de los Apóstoles, hablando un poco acerca de Esteban. Y me habló a mi corazón, es un mensaje que me habló a mi corazón, no lo leí ayer, no lo leí en estos días, es un pasaje que ya leí hace varios días y me quedó sonando en mi corazón. He meditado en ese texto, he pensado en varias cosas, lo he leído varias veces, ¿no? Precisamente para poder entender más al Señor y entender lo que Dios pues quiere hablar a mi corazón. Y dije, bueno, ¿por qué no compartirlo con la iglesia? Y le puse como título a este mensaje, la exaltación de los humildes. Así le puse, la exaltación de los humildes. Y voy a hablar precisamente de Esteban. La mayoría de nosotros, algo del concepto de la vida de Esteban tenemos. Sabemos pocas cosas, no sabemos todo, pero lo poquito que sabemos pues nos ha edificado, nos ha inspirado, nos ha servido para darnos cuenta que sí somos capaces de hacer la voluntad de Dios cuando hemos sido tocados y transformados por el poder de Dios, que ese fue el caso de Esteban. Esteban era un muchacho, no sé aproximadamente cuántos tendría, supongo yo que entre 20, 22, no creo que hubiera pasado de los 25 en esa época en la que sucedieron todos estos acontecimientos. Y bueno, la vida de Esteban empieza a ser luz y empieza a ser visible para muchos de la época y hoy para nosotros a raíz de una necesidad. A Esteban lo conocemos por una necesidad, de un momento complicado, de un momento de dificultad, de un momento de angustia. En el momento, ¿qué momento era ese? Dice la palabra del Señor en el capítulo anterior que en el tiempo en el que el Espíritu Santo visitó a los 120 y Pedro se levanta y da su primer discurso, su primera predicación pública, en un momento donde había muchísima gente. Mira que Pedro estaba, en cierta manera, estaban en obediencia en el aposento alto, porque fue la obediencia, el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, pero al mismo tiempo había temor. O sea, ellos estaban allá encerrados varios días, pero también era por el temor de lo que había sucedido con el maestro, con su Señor, con el Rey de Reyes. Ese temor a que también me pase lo mismo, también si esto hicieron con el maestro, o sea, ¿qué nos espera a nosotros? Sin embargo, viene el Espíritu Santo, que tenemos la experiencia y vayamos sumando ese conocimiento en nuestro corazón, que toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador ya ha sido lleno del Espíritu Santo. Toda persona que ha nacido de nuevo ha sido lleno del Espíritu Santo. Toda persona que ha tenido un encuentro con Dios es llena del Espíritu Santo. Hay bastante confusión respecto a este tema y de alguna manera una mala interpretación, que también por un momento creo, o en algún tiempo muchos la tuvimos, de que una cosa es que yo tengo al Espíritu Santo solamente cuando hablo lenguas, porque entiendo que en la Biblia los que recibieron al Espíritu Santo hablaron lenguas. Entonces sigue existiendo hoy en día la pregunta, y me contaba justamente Elizabeth en estos días, que le hicieron esa pregunta hace poco, ¿y tú ya fuiste bautizada con el Espíritu Santo? Y entonces ella dice, sí, claro,
Desde el momento en que yo reconocí a Cristo como Señor y Salvador, dicen, no hablo de eso. ¿De qué hablan? De que toda persona que ha sido bautizada habla lenguas. Pero las lenguas angelicales están dentro de la lista de los dones espirituales que reparte el Espíritu Santo, bien claro lo dice, como Él. ¿Eso quiere decir que le da a todos? No, a quien quiere. A quien quiere le da don de sanidad, a quien quiere le da don de lenguas, a quien quiere le da interpretación de lenguas, a quien quiere el hacer milagros, a quien quiere palabra de Dios, a quien Él quiere. Y esto sí es importante porque se ajusta un poco al título del tema, la exaltación de los humildes. La exaltación de los humildes. ¿Y por qué digo esto? Porque todo creyente, y yo estoy en esa tarea con los del discipulado, que es más, animo a los que no lo están tomando, que en la próxima apertura de discipulado, tomen discipulado. Estamos trabajando, yo les he dicho, pónganse la tarea de saber qué don espiritual tienen. Usted sí tiene que saber, usted no puede quedar en jaque mate cuando le dicen, ¿y tú qué don tienes? Y, no sé, lavar platos. No, qué don espiritual. Porque Pablo dice, hermanos, no ignoréis los dones espirituales. Sí, está bien, cada uno de nosotros sabe que tiene fortalezas en lo natural, con la música, con las artes, con el dibujo, con el fútbol, con los deportes, qué sé yo, con la cocina, qué sé yo. Algunos son ingenieros, algunos tienen la capacidad de crear, sí, pero esos son dones naturales. Y Pablo dice, pero ustedes no pueden ignorar que hay dones espirituales. Y todo creyente tiene un don espiritual. Mínimo uno. Mínimo. Claro, primero tengo que ser creyente. ¿Cierto? Entonces, si usted dice, bueno, ¿y si no soy creyente? Bueno, pues seguir perseverando con un corazón dispuesto para convertirse en un creyente. Y luego vienen los dones espirituales. Si ya los tengo, como muchos de ustedes, hay que usarlos. Usarlos. ¿Y cómo sé cuál tengo? Pues involúcrese en las actividades de la obra del Señor, cualquiera que sea, porque ahí usted va a descubrir los dones espirituales que usted tiene. Los dones espirituales se van a consolidar. Decía algo Juan Esteban, y en estos días justamente conversaba con un chico, uno involucrándose en la obra de Dios, hasta uno descubre para qué es bueno en la vida, hablando ya de cosas terrenales. Me decía un chico en esos días de la Iglesia Carismática Internacional, me decía él que él es bailarín de profesión, y me decía, pero yo ¿dónde aprendí? En la iglesia. Y a raíz de eso, él decidió estudiar eso, porque le gustó, dice, oye, esto es lo mío. Y estudió eso y trabaja en eso y sirve al Señor también a través de eso, ¿no? Entonces, tenga en cuenta que el involucrarnos, por eso es que usted no puede ser un cristiano de lejos. No puede ser un cristiano que viene a la iglesia y está bien, lo respeto y yo lo valoro. Yo no sé si he podido conversar con muchos, yo digo, bueno, al menos está viniendo a la iglesia. Pero eso tiene que cambiar en algún momento. En algún momento tiene que cambiar. O sea, chévere que vienes, pero en algún momento eso tiene que cambiar. Porque la idea de nosotros es involucrarnos, comprometernos, ¿cierto? Servir al Señor. El propósito de todo creyente es servir al Señor. ¿Cuándo? Eso va a llegar su momento, tranquilos. Los nuevos no se afanen. Están caminando, están aprendiendo a caminar, están aprendiendo a gatear. Van en ese proceso de crecer. Pero la meta es servir. La meta es servir, es involucrarme en algo. Es decir, en qué puedo ser útil. Que esa fue la historia de Esteban. Porque la vida de Esteban y la exaltación de una persona como Esteban surgió a causa de una necesidad en la obra de Dios. Y yo le digo a todos, en la obra de Dios hay trabajo para todos. En el mundo es difícil encontrar trabajo muchas veces,
toma tiempo, pero acá estamos recibiendo hojas de vida. ¿Estamos qué? Hay vacantes. En la Biblia dice que en la obra del Señor no se me duerman, mis hermanos. Pues no estamos en culto de 7. No estamos en culto de 7. No se me duerman, quítese la chaqueta, despójese un poquito de lo que le da calor y no se me duerma. Porque si no, usted perdió el tiempo, perdió el pasaje, perdió la platica, perdió la madrugada, perdió todo. Amén. En la obra del Señor hay vacantes. ¿Dónde dice eso, pastora? El Señor dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. En pocas palabras y en palabras populares y castizas, hay vacante. Se necesitan obreros que evangelicen, se necesitan obreros que toquen, se necesitan obreros que enseñen, se necesitan obreros que discipulen a otros, se necesitan obreros que enseñen a los niños, que enseñen a los jóvenes. Aquí los que están sirviendo, liderando en algo, saben lo difícil que es encontrar a alguien que me reemplace cuando yo me voy a hacer otra cosa. Es difícil, no hay muchos. Somos muchos, pero no vemos muchos. Es una ironía que constantemente se vive en el camino del Señor. Entonces, justamente en la vida de Esteban, cuenta la historia, cuenta la palabra del Señor, que Pedro es bautizado, se levanta, predica, da su primer sermón frente a un público numeroso, se convierte en 3,000 personas y ellos siguen sirviendo al Señor. Ellos siguen, dice la palabra acá, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Eso quiere decir que esos 120 y ese Pedro que predicó ese primer mensaje no se conformó y dijo, wow, tengo una iglesia de 3,000, qué chévere. No, se ganó 3,000, pero no cesaban todos los días y aún por las casas, ¿de qué? ¿De qué? De predicar y enseñar a Jesucristo. ¿Saben cuál es el lema de la iglesia, no? A ver, repítalo. Repítalo otra vez. Uno más. Uno más. Y la única manera de ganar uno más es que no cesemos de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesar es que usted está constantemente tocando puertas, tocando vidas, tocando corazones, predicando. Ayer en la reunión alguien me dijo, pastora, venga, siéntese aquí con nosotros. Le digo, no, ahorita porque estoy aquí ganándome una almita. Aproveché que estaba ahí sentada al lado de alguien que no conocía y le prediqué, le invité a la congregación a buscar al Señor. Y en medio de esa multitud que se había convertido al Señor, en medio de esa multitud que había creído en Cristo Jesús, hubo una necesidad. O sea, parece que los discípulos habían implementado el hecho de que cada vez que ellos se reunían, daban un alimento. Y entonces empezaron a haber murmuraciones en medio de los creyentes. ¿Y de qué trataban esas murmuraciones? De que las viudas de los griegos, o sea, las personas que no eran judías, pero que se habían convertido al Señor y asistían a las reuniones, cuando repartían el alimento, cuando repartían el pan, cuando repartían la comida, estaban siendo desatendidas porque no se daban abasto. No era suficiente la cantidad de personas que habían para atender a la multitud. No habían personas suficientes para atender esa área de la obra del Señor a través de la cual querían transmitir la fe y el amor y la misericordia de Cristo a las personas. Porque a través de las diferentes áreas de servicio dentro de la congregación, eso es lo que queremos transmitir. Que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios bondadoso, que hay un Dios generoso, que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios que tiene cuidado
de todas las personas a través de esas pequeñas manifestaciones de servicio. Y entonces Pedro y todos los discípulos se enteran de las murmuraciones, convocan a la multitud, hacen una reunión. Ese día no hubo predicación, sino que se sentaron a tratar el tema en cuestión. Y ellos, los que servían a Dios, dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dijo, esa es un área que lo tiene que hacer otra persona. Ese es un trabajo que lo tiene que hacer otra persona. Esa es una labor que la tiene que ejecutar otro grupo de hermanos, otro grupo de creyentes. Y les dicen, viene el diseño, el plan. Les dice Pedro, busquen. ¿Qué le dijo? Busquen pues hermanos de entre vosotros. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos que servir? Nosotros. Él no dijo, vaya de pronto en el barrio de al lado, alguien quiera. No, busquen hermanos de entre vosotros, ¿verdad? 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Leo, bienvenido. Hola, Estefano. Leo y Estefano nos hicieron hacer arepas en estos días. Los visitamos y querían arepas. Comimos arepas. Y resulta que le dice, busque personas que hagan este trabajo. Entonces, ¿ve que había un problema en la iglesia? Había una necesidad. Estamos hablando de la exaltación de los humildes. ¿Cuándo viene la exaltación de los humildes? ¿Los humildes dónde están? Entre nosotros. Nosotros. Diga conmigo, nosotros. Ustedes son los humildes. Y hay una exaltación de parte de Dios para los humildes. Y los humildes sirven. Pero ¿por qué sirven? Porque son gente llena de fe, de testimonio y de sabiduría. Ahora mire el trabajo que ellos iban a hacer. ¿Qué iban a hacer? Servir la pachamanca cada vez que hubiera culto. Ellos se reunían todos los días en el templo. Nosotros nos reunimos los miércoles. Por eso es que usted no puede negociar su domingo. Si usted viene una sola vez a la semana, ese domingo no lo negocie con nada. No lo cambie por nada, porque es su único día. Como dice el discipulado, todo en mi vida es negociable, menos Jesucristo. Usted cambie lo que sea, cambie la fecha de ir al cine, cambie la fecha de visitar a la familia, cambie todo, el horario, lo que quiere comer, cámbielo, lo que quiera. Pero a Cristo no. Cristo no es negociable. Cristo no es negociable. Y si nosotros queremos empezar de verdad a ser una iglesia fervorosa, una iglesia adoradora, una iglesia que ama, una iglesia comprometida, empecemos por recuperar algo tan valioso como lo es el día del Señor. El día del Señor es sagrado. Y yo tengo que actuar en coherencia con esa verdad, con ese principio que Dios ya sembró en mi corazón. El día del Señor es el día del Señor. Ellos se congregaban todos los días, y cada vez que había culto repartían comida. ¿Y cuál era la labor de Esteban? Repartir comida. ¿Y qué se necesita para repartir comida? A ver, lea conmigo, ahí está. Se necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué? De sabiduría. ¿Y tener qué? Buen testimonio. Para repartir sopa, para repartir menestrón, para repartir pachamanca. Se necesita ser gente de testimonio, llena del Espíritu Santo y con sabiduría. Pareciera un poco insignificante el trabajo frente a tanta virtud, ¿no?
Pareciera insignificante esa labor frente a tanta virtud en la vida de 7 personas, entre ellas Esteban. Pero a ese nivel nos tenemos que poner. Diga, yo tengo que llegar a ese nivel. Esa tiene que ser su meta como cristiano, llegar a ese nivel, así sea para repartir sopas, así sea para entregar un pollo a la olla, así sea para repartir un pollo al cilindro. Usted tiene que ser una persona de testimonio, llena del Espíritu Santo y con sabiduría. ¿Usted ha tenido dificultades con personas con quienes le han puesto a trabajar en la iglesia? Sí. Sí, porque esas personas no están llenas del Espíritu Santo, no tienen sabiduría y no tienen testimonio. Voy a mencionar algo que me compete porque es parte de lo que yo hago. El solo hecho de no venir a limpiar, de decir que llego a una hora y no llego, ¿qué me falta? Tener testimonio, sabiduría y ser lleno del Espíritu Santo. Yo le decía en estos días a Cris, uno tiene que aprender a ser de palabra. Se caiga el mundo. Tiene que aprender a ser gente de palabra. Porque la mayoría de los cristianos son gente que se compromete en algo para con Dios, y cuando se les presenta un mejor plan, desecho a Dios porque se me presenta un mejor plan a la misma hora, el mismo día. Y entonces pongo en balanza y digo, no, con todo el dolor del corazón, tengo que dejar de lado algo que ya había determinado que iba a hacer. Ahí ya me falta. Ahí ya me falta. Y usted puede decir, sí, pastor, es que me pasó eso, me pasó eso. Falta testimonio, llenura del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Y qué? Veo varios dormidos y voy a empezar a decir nombres. Estamos en la transmisión, usted verá. Ay, Señor, ayúdanos a hacer una iglesia fervorosa. Dormidos. Ya lo advertí. El Señor le dijo a Adán y Eva, el día que de él comieran, ciertamente morirán. Ya lo estoy diciendo. Voy a empezar a decir nombres. Tal, despierte. Tal, despierte. ¿Funciona? ¿Funciona o no funciona? Dijo la viejita del meme, yo escuché la alerta y me puse alerta. Y me vine a ver el tsunami. Me alerté. Alértese. Voy a empezar a decir nombres. Conste. Uno tiene que tener el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es así. Advierte, no toma a la persona por sorpresa, no la ridiculiza, pero le hace la advertencia y luego cumple. ¿Ah? Entonces, surge la vida de Esteban, dice, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Mira, aquí está lista de nombres para sus hijos. Miren, Manuel, ahí está una lista. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Felipe, Prócoro, Prócoro, Nicanor, Timón. Timón se me parecía el nombre de una película, creo que lo he escuchado. Del Rey León, ¿no? Ah, vea, de ahí viene. Parmenas. ¿Qué tal ese nombre? Parmenas. Venga para acá, Parmenas. Nicolás, prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles sujeción. Mire qué tremendo. Mire todo lo que uno ve que sucedía cuando hay gente llena del Espíritu Santo, de testimonio y de sabiduría. Dan la orden, los apóstoles escogen a los 7, ¿cierto? Había abundancia, escoger a 7 solo para repartir sopa, había abundancia de gente llena del Espíritu Santo. Que haya abundancia.
Amén, que haya abundancia en CMN, que haya abundancia en sus iglesias, aquí para los que me ven, de gente llena de sabiduría, del Espíritu Santo y de testimonio. Chévere que uno dijera, se necesita alguien para la alabanza. No, hay 7. Chévere, ¿no? 7 guitarristas, 7 bajistas, 7 bateristas, ¿cierto? Sería muy chévere. Mire, Juan Esteban no se quiere dedicar a la batería, pero ¿por qué no sale de ahí? Porque no hay un baterista. No hay. El que quiera ser baterista, lleno del Espíritu Santo, de testimonio, de sabiduría, y capacítese. Tiene oportunidad. Hay vacantes. Está buscando serrucho, dice Juan Esteban. Mire, ¿quién yo sabe? Pero necesitamos gente que dé la talla en todo. Se necesita, ¿verdad? Juan Esteban dice, eso no es lo que Dios me llamó a hacer. Yo quiero otra cosa, yo quiero crecer, pero no hay. ¿Ve que cuando uno habla de que hay 7 para repartir sopa, es abundancia? Hablamos de abundancia, hablamos de multitudes, hablamos de gente consagrada, hablamos de que hay cantidad. Pareciera poco, ¿no? Eran 3,000, solo 7, pero hablar de 7 en una iglesia que toquen la batería al mismo nivel o unos más que otros, hablamos de abundancia. Aquí se necesita uno y no hay. En sus iglesias, ¿qué se necesita? Y no hay. No hay. Porque no tenemos testimonio, porque no hemos cambiado, porque no hemos mejorado, porque no estamos llenos de fe, porque no tenemos sabiduría, porque no me interesa servirle a Dios, porque mis planes van por otro lado, porque yo tengo otras metas, porque yo tengo otros sueños. Hermano amado, usted nació para servirle a Dios. Si usted va a ser ingeniero, gloria a Dios, pero usted también nació para servirle a Dios. Ese es su propósito de vida, servirle a Dios. ¿Y en qué? Pues usted se conoce, Dios lo va a ayudar a descubrir para qué es bueno usted. Se necesitan consejeros en la iglesia, se necesita gente que vaya a visitar a otros, se necesita gente. Mira, el viernes, los que toman discipulado conmigo, no hubo discipulado. ¿Por qué? Porque nos fuimos a visitar 2 familias y cuando estoy saliendo de una visita, ¡ay, rayos! El discipulado. Y no hay quien reemplace. No hay quien me ayude, porque ellos estaban en otra área, sirviéndole a Dios de otra manera. ¿Y a quién pongo? No hay nadie. Entonces, el típico mensaje, hermanos, no va a haber discipulado. Se necesitan maestros. Se necesitan maestros, se necesitan consejeros, se necesita gente que visite a otros y no hay. No hay. Se levantan estos 7, se los presentan a Pedro, se los presentan a los apóstoles. Mire, son ellos, ¿cierto? Dice acá, quienes presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tremendo esto. Y como estamos hablando acerca de la exaltación de los humildes, ¿por qué les estoy hablando de Esteban? Porque mira el versículo 8. Entonces mire lo que exalta dice Juan Esteban, repasemos un poco. ¿Qué exalta a los humildes? El testimonio, la sabiduría. ¿Saben qué es la sabiduría, no? ¿Sabemos qué es la sabiduría? ¿Sabemos qué es la sabiduría? Sí o no, muevan la cabeza. Si dicen no, no pecan. Si dicen sí, chévere. ¿Sí o no? Ya, algunos saben. La sabiduría es saber usar el conocimiento que tengo. Es la capacidad de usar el conocimiento que tengo y decir, bueno, esto lo voy a aplicar acá. Esto lo voy a aplicar acá. Esto lo voy a usar así. Esto lo voy a usar así. Entonces la sabiduría habla de la persona que tiene una esponja, un lavavajillas, un grifo, hay platos sucios y dice, bueno, entonces voy a usar esa esponja, ese lavavajilla, ese grifo por donde hay agua y voy a lavar esos platos. Eso es sabiduría.
Las mamás decimos mucho esta frase: ¿qué le costaba lavar eso? Pero no me dijiste. Pero es evidente que hay desorden, que hay suciedad, y es evidente que hay agua, hay jabón, hay esponja. ¿De qué estamos hablando ahí? De sabiduría. ¿Qué le falta a la gente? Sabiduría. Sabiduría que ve que está pasando por el pasillo, hay una escoba en el piso y nadie la recoge. ¿Qué falta? Sabiduría. Porque a mí la sabiduría me lleva a entender que cada cosa tiene un lugar y que esa escoba no va en ese lugar y que esa escoba puede ser de tropiezo para mí mismo y para otros. Entonces, ¿de qué hablamos? De sabiduría. De sabiduría. Y otra cosa que exalta a los humildes es la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo nos lleva a actuar de maneras sobrenaturales. Pero algo que también exalta mucho y tiene que ver mucho con lo que Dios también ha puesto en mi corazón, que sé que me falta un montón frente a otras personas y frente a, sobre todo, el estándar de Dios, porque uno tiene que poner delante de nosotros el estándar de Dios, porque eso también es pecar, no cumplir el estándar, ¿cierto? O sea, si el Señor me dice, me habla de mansedumbre y no tengo mansedumbre, pues estoy pecando. Si el Señor me habla de paciencia y no tengo paciencia, pues no estoy cumpliendo el estándar. ¿Y el estándar de quién es? ¿De la iglesia? ¿Del pastor que es fastidioso, que es cansón, que me dice, que todo el tiempo me hinca, me tira piedras desde el púlpito? No, el estándar es el de Dios. Y la palabra pecado también es eso, no cumplir con el estándar de Dios. Si el Señor me dice, ame a su prójimo, ¿qué me está diciendo? Me está poniendo un estándar. Si el Señor me dice, ame a sus enemigos, me está poniendo un estándar. El no hacerlo, ya estoy pecando, ya estoy fallándole a Él, ya estoy incurriendo en una falta contra Dios y sus estándares. Ya estoy incurriendo. Ahora, ¿por qué le digo que tiene que ver mucho con algo que yo proclamo, que yo insto, que yo animo, y ustedes me conocen muy bien? Y es que algo que también, aparte de estas tres características, ¿verdad? Estas tres características que debe tener una persona que sirve en el área que sea, en el área que sea, en el área de servicio que sea. Algo que también exalta a los humildes es el conocimiento. Porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. ¿Ya? Y dice el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿Lleno de gracia y de qué? Dios mío, haga la lista. Haga la lista. Yo veo aquí a varios, mire, yo les doy el consejo: párese, échese agua, quítese la ropa. Toda no, ¿no? Toda no. No aprovechen. ¿Ah? Pero mire, vaya haciendo la lista. Yo les digo esto porque yo misma lo he hecho. Yo no quiero avergonzarlos. Varios me han visto ahí parada frente a... Cuando usted me ve ahí, es porque me está matando el sueño en la silla. Ya digo, no, yo no me dejo, Dios mío, yo no me dejo. Claro, me expongo a que sepan que yo tengo sueño, no me importa. No me importa el Señor, recibir algo del mensaje que Dios tiene para mí. Haga la lista. Llenura del Espíritu Santo, sabiduría, buen testimonio, gracia, poder. Una lista corta pero poderosa. ¿Cuántas cosas vamos? 5, que exaltan a los humildes. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Oh, su máquina, dicen los peruanos.
Tremendo. Dígame, ¿quién era Esteban? No, ¿qué hacía? ¿Y qué hacía? Ya era un muchacho. ¿Y qué hacía? Un sirvesopas, un mesero, un mozo. ¿Era un qué? Un mozo. Diga conmigo, era un mozo. Era el mozo de la iglesia. Era el mozo de la iglesia. ¿Pero qué hacía ese mozo? Dice que era el hermoso de la iglesia, ¿no? Aquí algunos solo están en esa fase nomás. Pero mozo, era el mozo de la iglesia. Pero ese mozo, que a eso yo voy, Dios mío, mis hermanos queridos, y los he animado. Usted no sabe todo lo que yo les he dicho a mis hermanos de buena manera. Les he llamado la atención, les he dicho, les he dado estrategias. Hermano, ese mozo hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero aquí ni lo uno ni lo otro. O sea, ni sirvo, pero tampoco soy una persona que Dios esté usando en otros campos. Pero tampoco soy una persona que Dios esté usando para ganar vidas, para transformar corazones a través de señales y prodigios grandes. Por eso le puse a este tema la exaltación de los humildes, porque la exaltación de los humildes viene a través de la forma en que Dios usa nuestras vidas por amor a otros. Y me sorprende cómo el mozo de la iglesia, además de ser el mozo de la iglesia, era una persona que Dios estaba usando con grandes señales y prodigios. Yo siempre he dicho, oiga, así sea usted un ujier, pero que cuando usted abra su boca, el mundo diga, wow, me parece estar escuchando al pastor. Me parece estar escuchando un gran maestro. Me parece estar escuchando a una persona llena de mucha sabiduría. Pero a veces pensamos que como nuestro cargo es simple y ya lo estoy haciendo, puedo ser cualquier persona en el evangelio. Y usted tiene que ser una persona capaz, Caroline, por más que usted sea solo la persona que hace la lista de limpieza, usted tiene que ser una persona que cuando abre su boca ocurren grandes milagros y prodigios en la vida de otros. O sea, tiene que ser su meta. Usted no puede ser cualquier persona. Mire, Dios mío, era la persona que servía comida en la iglesia. Era la persona que preparaba, seguramente, que ayudaba, que alcanzaba, que lavaba platos. Pero era una persona que Dios usaba grandemente. Y por más simple, por más humilde, por más sencilla que sea su labor dentro de la iglesia, usted tiene que ser capaz de dejar el nombre de Dios en alto. Cuando ore por un enfermo, cuando dé un consejo, cuando predique, cuando abre su boca, cuando visite una vida, cuando lleve el evangelio a otra persona. Sorprende cómo una persona, podríamos decir, tan de baja condición, era tremenda. No era el pastor de la iglesia. Esteban no era el pastor de la iglesia. Esteban no era de los 12. Esteban no era del grupo de los hijos del trueno. No era de los de Pedro, de Juan y de Jacobo. No era el que se recostaba en el pecho del Señor. No estuvo presente. Porque a veces se pregunta la iglesia, ¿por qué cree que la iglesia primitiva tuvo tanto éxito en la labor de hacer discípulos? Y algunos dicen, porque en ese tiempo ellos sí vieron a Jesús. No, Esteban no lo vio. Seguramente no caminó con él, pero era tremendo. ¿Y sabe qué me gustaría a mí? Que los ministros de alabanza no solo sepan tocar un instrumento. Porque si hablamos de una persona que está sirviendo sopas y pasando comida a la mesa, oiga, ¿qué se espera entonces de un ministro de alabanza? ¿Qué se espera de un ujier? ¿Qué se espera de los que están entregando el pollo al cilindro allá afuera?
¿Qué se espera de los que se preparan comida cada domingo? ¿Qué se espera entonces de una persona que ya se está preparando a través del conocimiento de las verdades básicas del evangelio? ¿Qué se espera entonces de un maestro de escuela dominical, de escuela bíblica para niños? ¿Tendríamos que esperar lo mismo? ¿Sí o no? Yo digo que sí. ¿Sabe por qué? Porque a todos se nos dio a beber de la misma copa del Espíritu. O sea, el día que usted se convirtió, usted recibió lo mismo que yo recibí. Lo mismo que recibieron grandes personajes del evangelio. Estos días alguien me decía, me gusta escuchar a Gigi Ávila. Lo mismo que recibió Gigi Ávila el día que él entregó su corazón a Cristo fue lo mismo que usted recibió. Lo mismo. Lo mismo. Usted y yo no podemos seguir siendo las personas que decimos, bueno, hermano, preparé este mensaje humilde, perdóneme, es que no sé mucho de la Biblia. Entonces, ¿cuándo vas a ver? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo lo va a tener que esperar Dios cuando las multitudes se están perdiendo? ¿O se va a escudar en que usted es el mozo de la iglesia y que usted ya está haciendo? No sé si fue hoy en la mañana o en estos días alguien decía, no, creo que fue Yesenia esta mañana que decía, servir a Dios no es tocar un instrumento. No, eso no es servir a Dios. Le voy a decir a los ministros de alabanza, bájense de esa nube, ustedes no le están sirviendo ahí a Dios. A usted Dios lo llamó a ser discípulos. A usted Dios lo llamó a transformar vidas. A usted Dios lo llamó a transformar casas, familias, hogares, personas, seres humanos. Pero necesita esa lista que no es inalcanzable, que viene con la fe, que viene con el creer, que viene. Se tiene que ser su objetivo de vida, mi hermano. Le digo a los maestros de escuela dominical, hacer discípulos es nuestra misión. Su labor no puede seguir estando limitada a un salón de clases. Ya estamos ahí haciendo la obra, sí. Pero el mundo no son 6 niños, no son 10 niños, no son 15 niños. El mundo se está perdiendo. El mundo son multitudes de almas que están lejos de Dios. Mire a su lado, hay sillas vacías. Esas sillas vacías son su responsabilidad, no es de otro. Así usted sea el mozo de la iglesia, pero usted como mozo de la iglesia tiene que llegar a este nivel. Usted tiene la mente de Cristo. Usted puede. Usted puede. Yo también un día estuve en su posición. Yo también un día no sabía predicar. Yo también un día tenía miedo, tenía temor, pero eso cambió. Yo no me quedé toda la vida ahí. No me quedé toda la vida ahí. Pero es que usted quería ser pastora. No, él no era el pastor de la iglesia. Él no era de los 12. Pero su nivel espiritual estaba al nivel de los 12. Su conocimiento espiritual estaba al nivel de los 12. Su sabiduría estaba al nivel de los 12. La llenura del Espíritu Santo estaba al nivel de los 12. No por eso tenía menos. Porque a veces pensamos que como solo hago esto, no necesito tanta llenura del Espíritu Santo. Pastora, pero usted ya dijo que ya teníamos el Espíritu Santo. Sí, pero que se vea entonces. Ya listo, no quiere buscar más llenura, ya listo. Pero que se vea lo que recibió el día que usted se convirtió. Que se vea, que se note. O no quedó escrito lo que él hacía. Porque a veces decimos, ay, pero lo importante es que Dios lo vea. Sí, pero es que lo que Dios hace a través de una persona se sabe. ¿No ve que el Señor le dijo a Abraham, te engrandeceré? ¿Sabe por qué le dijo, te engrandeceré? Para que cada vez que usted y yo habláramos de Abraham, o alguien hablara de Abraham, tuviéramos que hablar del Dios de Abraham. Porque ese es el objetivo, hablar de Dios. Sí, le estoy hablando a mi casera y me le metí por el lado de las frutas. Sí, pero le voy a terminar hablando de Dios.
Sí, no encontré otra forma, le hablé de carros, ya. Pero ahí le voy a terminar hablando de Dios. Ayer a la persona que estaba a mi lado le digo, ¿y usted vive por acá? Me le metí por ahí. Porque a veces decimos, pero es que no le conozco, ¿qué le digo? Pues grandes prodigios y señales. ¿Y usted vive por acá? No. Pero mi objetivo, ¿cuál era? Hablarle de Dios, animarla, reconciliarse, a volver a congregarse. Y me decía, sí, ya estoy en un tiempo donde creo que es tiempo de volver a Dios. Volverá o no volverá, pero yo ya hice mi parte. Y mira lo que dice. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban. Wow, estaba en un momento tenso, porque ellos no estaban en paz con él, estaban disputando, discutiendo, estaban a la defensiva, porque les enojaba lo que él decía. Pero no podían resistir, ¿qué? ¿Qué no resistían? La sabiduría y el espíritu con que hablaba. En estos días alguien en un taxi me dijo, ay, yo no sé, yo no podría hacer lo que ustedes hacen. Ay, no, eso de cocinarle a otra persona. Ay, no, ay, eso de irse uno un domingo. Ay, eso de estudiar un libro. Ay, no, ay, no, eso no es para mí, me dijo. Y le digo, pues, en algo sí tienes razón. Porque la Biblia dice que la cruz, la predicación de la cruz, es locura para los que se pierden. Y le dije, y perdóname, porque Dios no hace acepción de personas, pero la Biblia es clara, porque la Biblia dice, esto no a nosotros, los salvos. Y le digo, ¿te das cuenta que tú y yo estamos en una posición tan diferente, tan distante? Porque tú no eres salva. Y perdóname que te lo diga, pero tú no eres salva. Por eso piensas lo que piensas de lo que nosotros hacemos. Por eso tú piensas que está mal dar el diezmo. Por eso, porque para ti es una locura. Porque la Biblia dice, y me dice, ah, bueno, en eso sí tiene razón. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Por eso no te entienden, por eso te critican, por eso te juzgan. Por eso cuando quieres ser fiel quieren ponerte tropiezos y buscarte argumentos valederos para que tú te des cuenta que te están engañando aquí. Pero la verdad es que a nosotros se nos abrió los ojos a la verdad. Y dice que todo ese grupo de enemigos que tenía la fe, que tenía Jesucristo y que se estaba manifestando ahí con Esteban, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y está hablando con E mayúscula, espíritu. Está hablando del Espíritu Santo en él. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron, o sea, animaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Se repite la historia, ¿no? De Jesús. O sea, cualquier parecido, porque eso fue el argumento que usaron con Jesús, que él había dicho eso, ¿cierto? Destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Y quiénes eran los que estaban sentados ahí? Los enemigos de la cruz, los enemigos de la fe, los enemigos de Cristo. Por eso dicen, ese Jesús de Nazaret. Ay, esos evangélicos. Bueno, Leoncio, no se sienta avergonzado de ser cristiano. Siéntase orgulloso. Siéntase orgulloso de venir a una iglesia cristiana.
Los que están aquí, siéntanse orgullosos de haber creído en Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Tremendo. Los enemigos le inventaron un poco de cosas, le pagaron a la gente para que dijera un poco de cosas, y cuando todos los del concilio lo miraron, dice que vieron el rostro de un ángel. La exaltación de los humildes. ¿Sabe cómo viene la exaltación de los humildes? El nivel de fe, de conocimiento, de sabiduría, de llenura del Espíritu Santo. Hermano, su responsabilidad, para los que han tomado discipulado, les recuerdo, su responsabilidad en cuanto al conocimiento de Dios. Ojo que voy a empezar a decir nombres. Su responsabilidad en cuanto al conocimiento de Dios es ser como su maestro. Usted no puede ser menos. Usted no puede tener menos. Y usted no puede hacer menos de lo que están haciendo aquellos que le enseñaron. No puede. Así usted sea el sirvesopas de la iglesia. No puede. Así usted sea introvertido. Pastor, es que yo soy así. Sí, no me importa si usted es introvertido, pero que cuando usted abra su boca y le mire en su cara, le vean cara de ángel. Porque usted no tiene miedo a defender la fe. Porque usted no tiene miedo a hablar de Cristo. Porque usted es capaz de levantarse en el nombre de Jesús, hacer grandes prodigios y señales de parte de Dios. El mundo se está perdiendo y necesita una iglesia trabajando, llevando a otros al arrepentimiento. Pastor, ¿y qué puede hacer? Lleve a otros al arrepentimiento. Predíquele el evangelio. En su casa usted va a leer el capítulo 7 de Hechos. Yo no lo voy a leer porque es bastante extenso. Pero ¿sabe qué empieza a hacer Esteban cuando le vieron cara de ángel? Le dice: mire, todos ustedes están enojados conmigo y piensan que yo soy su enemigo, que soy enemigo de ustedes. Y empieza con un versículo. Empieza a decir: varones hermanos. Ellos eran hermanos porque eran de una misma nación. Y les dice: yo los considero a ustedes mis hermanos. Yo los veo a ustedes con respeto, porque se dirigió a ellos como varones hermanos y se dirigió a ellos como ancianos. Y les dice: yo soy joven, pero yo tengo respeto por ustedes. Y empieza a contarles en todo el capítulo 7 que, mi hermano, el conocimiento exalta a los humildes. Capítulo 7, Misael, muchacho que servía sopas en la iglesia. Empieza este hombre sin miedo, sin temor, un muchacho que también sufre de miedos, porque los muchachos sufren de miedos y de temores, hasta que conocen al Señor. Y empieza él a narrarle todo el proceso de la historia, del plan de salvación a cada uno de ellos. Paso por paso, paso por paso, paso por paso. Empezando desde cuando Dios escoge un hombre que estaba en Mesopotamia, que vivía en Ur de los Caldeos, que lo saca Dios de su tierra y de su parentela, que le da una promesa sin tener tierra y sin tener un hijo, de que iba a ser de él una gran nación. Y le da a entender a ellos que aunque una nación llamada Israel no siempre ha adorado a Dios a una sola voz, como un solo hombre, siempre ha habido un remanente a través del cual Dios ha cumplido su plan. Hermano, pero perdóneme lo que le voy a decir, y lo voy a decir acá para los que estamos acá y somos parte de la congregación Clamor de Medianoche. A veces ni conocimiento tenemos
veces ni conocimiento. ¿Y usted cómo sabe, pastora? ¿No ve que yo les doy discipulado? ¿No ve que yo los evalúo cada cierto tiempo? ¿No ve que usted ha pasado de un libro a otro sin saber lo que dice el anterior? ¿No ve que ustedes no se han aprendido ni el concepto más básico y elemental de la fe, como para que un día se pare frente a un grupo de personas que están atacando la fe en Jesucristo, a decirles por qué usted cree en Jesucristo y por qué hay que creer en Jesucristo y cómo se ha llevado a cabo la voluntad de Dios a través de Jesucristo y cómo el plan de Dios ha sido tan perfectamente desarrollado que lo que Dios había dicho de que iba a dar un Mesías, un libertador, se cumplió y murió como tenía que morir. Y murió como Dios dijo que tenía que morir. Perdóneme, yo se lo digo, el pastor hablaba el miércoles de confrontar nuestro cristianismo. Y yo quiero hacer eso, confrontar su cristianismo. A través de esto que le estoy diciendo, porque no es justo que llevando el tiempo que llevamos en el evangelio, sepamos tan poco, tengamos tan poco compromiso con la verdad, sigamos siendo las personas que es que me da miedo, es que me da temor, es que qué digo, es que, hermano, dijo mi papá, una sola golondrina no llama agua. Las golondrinas, no sé si aquí habrá, en Colombia, en mi tierra, son pájaros que vienen en bandadas cuando va a llover. Entonces mi papá dice, uy, hay golondrinas, va a llover, porque vienen en bandadas, no vienen solas. Y a veces cuando aparecen solas, nadie hace caso que va a llover, porque es una sola golondrina, un solo pajarito, 2, 3. Hermano, ¿usted cree que el pastor y yo vamos a poder ganar el mundo? Bueno, lo hicieron 12, pero es injusto que estando rodeados de tanta gente que confía en Dios, tampoco estemos haciendo el trabajo. Se necesita gente, se necesitan obreros, así como él, así como Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de gracia, de buen testimonio y lleno de poder. Aunque lo único que me pongan a hacer sea servir sopas a la mesa, pero su nivel espiritual no puede ser menos. Si usted limpia el templo, su nivel espiritual no puede ser menos que ese, porque usted un día le va a tocar abrir su boca, porque usted un día se va a encontrar frente a un enfermo y usted va a tener que orar por ese enfermo, porque usted un día va a encontrarse frente a un endemoniado y ya no va a tener, no tiene y no puede seguir diciendo, ay no, qué miedo, ay pastor, ¿puede venir? Usted va a tener que orar por ese endemoniado. Usted va a tener que dar un consejo, pastora, pero ya lo hago, pero no en las dimensiones que Dios quiere, porque si no, esas sillas no estarían vacías, Edith. No estarían vacías, no estarían vacías, se lo digo. Falta su trabajo, su compromiso, su dedicación, y que usted se levante como una persona, sea quien sea usted, a hacer grandes señales y prodigios de parte de Dios. Lo llamó Dios, te llamó Dios, y ya no puede seguir, de verdad. Yo quiero sacarlo de esa comodidad. Yo sé que muchos se incomodan, es más, hay gente que me deja de escribir, porque muchas veces les he animado, les he retado y les he invitado a salir de ese punto espiritual donde están e ir un poquito más allá, por su propio bien y por el bien de otros. Pero hoy quiero retarles nuevamente. El título de este mensaje, Víctor, es la exaltación de los humildes. Pero no va a venir exaltación si no hay eso.
Si no hay eso, póngase de pie, por favor. No quiero que se vaya triste. No quiero que digan, ay, ese culto hoy estuvo, oh, su máquina. Nada. Yo quiero que usted piense en cómo está su cristianismo. ¿Sabe cuál es la vara? Esa vara derecha que chévere. Yo le digo chévere, a ver, chévere que estés viniendo, chévere que perseveres, pero eso no es lo que Dios quiere. El nivel espiritual de muchos ha bajado, ha disminuido, ya no es el mismo. Hoy veía a Yesenia aquí predicando y llegó hoy del trabajo. Esta mañana llegó del trabajo y con sus ojos rojos predicó. En estos días le decía a la hermana Carolina, ella sirvió como maestra de escuela dominical y ella le enseñó en otra iglesia a personas que hoy se congregan acá. No porque nos hubiéramos robado esas ovejas, no, que no hay que robar ovejas. Es porque por circunstancias de la vida con los años ellos llegaron acá. Y le digo, hermanita Carolina, ¿y usted qué siente cuando los ve? Sirviendo. Dice, yo me lleno de alegría mi corazón porque yo les enseñé a todos ellos cuando eran chiquitos. A Xiomara, a Vieri, a Villey. Ella era su maestra. Y dice, y yo empecé fue como ayudante, pero un día terminé enseñando porque todos se fueron y me quedé yo solita. Hay que volver, hermana Carolina. No es que hoy están acá, ese fruto hoy está acá. Hoy ese fruto está aquí sirviendo y honrando a Dios. Gente que se apartó del mundo para servirle a Dios. No puede ser menos. Ahorita Carolina, de aquí en adelante con ese mensaje, no puede ser menos tu servicio. Tiene que ser más y más y más y más. Carito, no es listas. Esas listas las hace cualquiera, pero una persona llena del Espíritu Santo impacta la vida de otros. La vida de otros. Fiorella es nueva, pero importa, eres nueva, pero has conocido el amor de Dios. El amor de Dios hace que una persona como esta que leímos hoy y como nosotros pueda hacer grandes milagros y prodigios de parte de Dios, porque a todos se nos dio a beber de la misma copa. Y su responsabilidad, parte del fruto como creyente, es que usted no puede ser menos que su maestro. Dice, bástele al discípulo ser como su maestro. Yo veo a un Esteban y el nivel, es más, usted ve el nivel de predicación de Pedro cuando su primer discurso, y ve el nivel de predicación que dio Esteban en ese único. ¿Cuántos discursos dio? Uno ese día. Bueno, uno que conocemos. No conocemos el resto. ¿Cuántos daría? Porque dice que hacía grandes y prodigios y señales. Pero ese único que para nosotros fue conocido está al mismo nivel del sermón de Pedro. Al mismo nivel de conocimiento, de estructura, de coherencia, de poder, de unción. Y sí, a Pedro no lo mataron por ese mensaje, pero a Esteban sí. Pero lo exaltó Dios. Porque Dios exalta a los humildes. Y hoy sabemos de la vida de Esteban, uno que no era de los 12. Porque Dios exalta a los humildes. Pero los humildes tienen conocimiento. Los humildes son llenos del Espíritu Santo. Los humildes tienen poder. Los humildes tienen gracia. Los humildes tienen sabiduría. Los humildes son comprometidos. Los humildes sirven sopas, pero también predican. Y lo hacen bien. Los humildes limpian polvo en la iglesia, pero también predican. También sirven, también evangelizan, también visitan almas que necesitan. Y ambas cosas lo hacen bien. Por favor, hermano, salga de esa comodidad, métase más con Dios. Y
cuando yo le digo métase más con Dios es ayune más, ore más, sirva más, lea más la Biblia, lea más la Biblia, saque más tiempos para orar a solas con Dios. Eso es lo que uno se refiere cuando dice métase con Dios. Es use las prácticas espirituales de los cristianos para crecer, para aprender. La primera predicación que yo di en mi vida fue tan mala, que el pastor donde yo prediqué me regañó. Y de ahí en adelante dije, esto no me va a quedar grande. Leía y leía y leía y leía. Dije, un día tengo que aprender. Y veía a mis compañeros y wow, la gente lloraba cuando ellos predicaban. Y decía, Dios mío, yo ni siquiera sé qué decir cuando leo la Biblia. Pero Dios me enseñó, porque vio mi perseverancia. Había gente que me decía, es que cuando usted lee la Biblia las palabras saltan. Y yo decía, a mí no me saltan, Dios mío, no me saltan, yo no las veo, yo veo y no sabría qué decir cuando leo esto. Pero Dios me enseñó. En ese tiempo no existían cursos de homilética cuando Esteban predicó. Pero qué predicación, Dios mío. Léala, el capítulo 7, wow, qué predicación, Dios mío. El mundo lo desaprobó, pero qué predicación, Dios. Se lo hablo como maestra, qué predicación, qué mensaje. Y yo no espero menos de ustedes, porque buena palabra hay en el clamor de medianoche. Buena palabra. Yo no espero menos de ustedes, yo espero más. Juan Esteban me dijo la vez pasada, mami, ¿tú vas a pasar de ciclo al grupo? Le digo, sí, a un grupo que me reemplazó. Y le digo, ¿por qué? Pues no saben nada. Uno les pregunta y no saben nada. Pues ya me toca, porque por lo menos les valoro el tiempo que invirtieron, pero no es la voluntad de Dios. Y yo no espero menos de ustedes. Yo espero que así usted sea un sirvesopas. El día que le toque abrir su boca, lo use Dios con grandes prodigios y señales. Yo quiero que te levantes, Abel. Yo voy a animar a los hermanos que cortemos la predicación. De verdad, yo anhelo con todo mi corazón. Te levantes. Te levantes. Te levantes, te levantes, te levantes. Ya no más. Ya no más. Edith, levántate. Edith Pariola. Tú también puedes ser parte de la extensión del Evangelio del Señor a través de tus aportes y donaciones a los siguientes números de cuenta. Y si estás fuera del país, comunícate con nosotros a través de nuestros números telefónicos